Hola, estamos acá en el colegio Infocap, colegio de jóvenes y adultos. Vamos a entrevistar a la directora, Susana Martínez, quien nos va a contar sobre el contexto escolar que se vive aquí. Vengan, acompáñenos. Hola, estamos aquí en el colegio Infocap con la directora, quien nos va a contar sobre las metodologías que se implementan en este colegio y de qué se trata el colegio Infocap, en el programa Otra Forma de Enseñar, Voces de Profesoras Innovadoras. Hola Susana. Hola Karin, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, súper bien. Gracias por este espacio que nos compartes para contar sobre lo que se hace aquí. Quería comenzar por conocerte, porque me cuentes por qué eliges la docencia, cómo llegas al colegio y todo lo que nos quieras contar también. Súper. Sí, mira, bueno, son hartas preguntas sí. O sea, una pregunta en hartas respuestas, se podría decir. Bueno, te cuento. Primero que todo, yo creo que la infancia marca mucho en las decisiones que uno toma, y en mi caso fue así. Las profesoras y profesores que yo tuve en la infancia marcaron como la manera en la que me enseñaron. Tuve buenos profesores, por lo tanto eso hizo que de alguna manera me gustara la pedagogía, me llamara la atención. Pero la educación diferencial en particular, que es mi área, mi profesión, fue principalmente porque siempre me di cuenta de que tenía algunas dificultades de aprendizaje y no eran tan visibilizadas. Entonces como que me tenía que esforzar demasiado para estudiar, para que me fuera bien. Me iba súper bien, tenía muy buenos resultados académicos, pero me costaba. Entonces yo creo que eso marcó harto mi infancia. Al final yo creo que en ese tiempo se enseñaba de una sola forma para los que pudieran entender y ahí tú seguías el ritmo nomás. Sí, pues claro que sí. Pudieras. Yo creo que no había como, no estaba tan visibilizado que todos aprendemos de manera distinta y que la pedagogía en realidad se debe dar desde distintas líneas de acción. Y bueno, claro, o sea, como que un profesor para 45 estudiantes, no había PIE. Claro. Y bueno, ni siquiera televisores teníamos cuando yo era niña, entonces... Ah, claro, el PPT, que no se proyectaba, era escribir en la pizarra. Nada. Papelógrafo. Nada, absolutamente nada. Era como que el profesor exponía toda la clase y eso era todo. Y quien pudiera sacaba apuntes el que lograba captar algo lo lograba, y el que no, bueno, tenía que arreglársela. Y claro, ni siquiera te enseñaban a tomar apuntes, o sea, ese nivel era como lo difícil que era estudiar y de libros infancia. Igual, como no era tan fácil el acceso a la información como ahora, por ejemplo, con la IA. No, claro que era imposible, o sea, de hecho yo igual vengo de un contexto socioeconómico bajo, entonces no habían bibliotecas, era súper difícil conseguir un texto, que era la única manera de aprender. Entonces, claro, hay un montón de cosas que influyen en cómo uno aprendió de niña, de adolescente, y yo creo que eso fue como marcando mi forma y mi personalidad, y de alguna manera me llevó a querer estudiar pedagogía y educación diferencial. Claro, ¿y cómo es que llegas aquí, a este colegio? Ya, yo llego a Infocap, bueno, voy a tener que retroceder un poquito, ya, porque el proyecto Infocap, que bueno, es una sigla, Infocap nace de Instituto de Formación y Capacitación, esa es su sigla. Nace en el 84, bueno, es un proyecto, una obra de los jesuitas, y en ese tiempo se abre como una manera de capacitar a personas de un contexto socioeconómico bajo, y bueno, a la vez los curitas de ese tiempo se dan cuenta que las personas que entraban a estudiar un oficio venían de alguna manera desnivelados en sus estudios básicos o medios. No habían terminado su educación. Exacto. Entonces de ahí nace la idea de armar un colegio, pero que era algo muy pequeño, 1 o 2 cursos con voluntarios. ¿En este mismo espacio? En este mismo. Bueno, no, estaba como en Estación Central, creo, pero como el 90 llega acá este lugar. De hecho, este lugar antes era otro colegio. Ah, ya. Sí, se llamaba Benecer.
Ya. Y bueno, este espacio queda en comodato para los jesuitas, se forma Infocap Oficios y también el colegio. Y en el año como 2020 más o menos, se forma este nuevo proyecto ya profesionalizado, como le llamo yo, gracias a uno de los curitas que visualiza como rector de la institución, visualiza que el Colegio de Jóvenes y Adultos requiere como crecer, llegar a más personas y formalizarse, por supuesto. O sea, de ahí se forma un colegio como con jornada tarde y jornada noche. Y bueno, ahí llego yo como jefa UTP, como jefa de los profes, liderando ese equipo. ¿Y cómo es que llegas de jefe de UTP? ¿Tienes estudios, experiencia? Cuéntanos un poquito de eso. Claro, sí, bueno, tengo experiencia antes como en la jefatura UTP en otro colegio, 3 años, pero ahí trabajé con niños pequeños. Y además eso se suma a mi experiencia como educadora diferencial en contexto de jóvenes y adultos. Y además, bueno, algunos estudios, diplomado en liderazgo y mi magíster en neurociencias de la educación. ¿Todo que ver entonces con este contexto? Sí, como que ahí se sumaron esas experiencias y bueno, tenía como un perfil apropiado para liderar el equipo donde era necesario de alguna manera entender cómo funciona este contexto, pero también liderar con alguna organización más estructurada y planificada para darle igual más seriedad al proyecto. Y como jefa de UTP, tú estabas ahí detrás de los profesores viendo cómo implementaban sus clases, ¿cierto? Bueno, ahora también como directora. Cuéntanos cómo es el sistema acá del aprendizaje, los cursos, cómo es que se dividen, qué se hace, como alguna metodología diferente a la tradicional. Sí, bueno. Claro, ahí igual fue un contexto duro porque yo llegué y justo nos tocó pandemia, entonces tuvimos que levantar el proyecto virtual. Y con jóvenes y adultos. Sí. Bueno, había que levantar clases virtuales y había que encantar al estudiante. Difícil, porque bueno, en el caso de los niños, tú los puedes encantar como con algo innovador, algo que les llame la atención, algo que genere, que capte su curiosidad. Pero en el caso del adulto, tú tienes que pensar en la utilidad del aprendizaje que tú le vas a entregar. Y eso es algo que en realidad nosotros buscamos con los profesores, tratar de que ellos comprendan cómo lo que se aprende en el aula, ellos lo pueden llevar a su vida cotidiana. Entonces, es un poco... en un curso, por ejemplo, de tercero y cuarto medio, ¿qué edades rondan? Es súper diverso, o sea... Desde hasta, más o menos. Tenemos estudiantes desde los 18 hasta los 80, o sea, varía un poco en la jornada. En la jornada tarde tenemos chiquillos más jóvenes, pero también tenemos personas más adultas de 50, 50 y algo. Pero en la jornada noche es aún más abismante, o sea, 18 y 80. Ya. O sea, uy, difícil entonces, por ejemplo, el trabajo en grupo. Sí, súper, pero se intenta, tratamos mucho de trabajar con la comunidad, o sea, que los estudiantes comprendan lo importante que es colaborarse, porque ellos en la vida cotidiana tienen que trabajar en colaboración, o sea, un trabajo no, en ninguna parte tú trabajas solo. A menos que fuera conserje, no sé, ahí es de noche, y tranquilito, aún así, tienes que aprender a vincularte con las personas, tener un buen trato, saber, bueno, habilidades mínimas de comunicación son súper importantes. Vivimos en comunidad. Exacto. Entonces, lo que más tratamos de potenciar en este espacio es la comunidad, entender que no estamos solos, que tenemos que vincularnos, y eso es el trabajo diario de convivencia escolar, en el aula con los estudiantes, en las asignaturas de clase, intentamos como potenciarlo. Y en relación como a las metodologías, bueno, acá hemos ido explorando desde el 2020 hasta ahora que me toca liderar el equipo, distintas como áreas, aristas del aprendizaje, y yo creo que como que lo que más destaco es como los profesores han ido organizando por asignatura algún proyecto.
que se organiza durante el año. Ellos mismos eligen la fecha en la que quieren levantar su proyecto y la asignatura levanta, mira, te puedo decir, el lenguaje puede ser desde el día del libro, que este año hicimos una sala temática. Los estudiantes organizaron todo su proyecto en función de salas temáticas de libros asignados, y para eso obviamente tenían que leer el libro, saber cuál era su personaje, el contexto histórico de ese personaje y del libro. Tenían que organizarse para poder armar toda su sala temática. De hecho, esta era la sala, creo que, no me acuerdo si era de Romeo y Julieta o Sherlock Holmes. ¿Y ellos se vestían característicos del libro? Sí. Este era de Sherlock Holmes. Sí, y claro, se tuvieron que vestir, caracterizar y ambientar. O sea, la sala era una escena del crimen. Era muy, muy, muy entretenido y significativo para ellos. O sea, yo creo que aprendieron mucho porque... En trabajar en equipo. Exacto. Y finalmente como que el contenido es nada más que el transporte para llegar a algo más de trasfondo. Una excusa para potenciar la habilidad que se esté trabajando. Exacto. Y bueno, no sé, por ejemplo, matemática, hace un casino matemático en agosto. Y ahí todos los estudiantes se reúnen en un salón y tienen que poner sus juegos que fueron construyendo durante meses. Tienen que ponerlo al servicio de quien quiera jugar, y ahí también todos nos disponemos a ese juego. Y bueno, también las habilidades de trabajo en equipo son fundamentales, las habilidades matemáticas están ahí a la base. Al final, como dices tú, es útil para ellos aprender porque van a generar este producto. Sí, es súper importante. Por ejemplo, en ciencias, los profesores hacen una feria científica. Y yo creo que yo rescato mucho lo que hacen los estudiantes de tercer nivel básico, que es como el final de la educación básica. Esos estudiantes, yo creo que me impacta mucho todos los años cómo ellos valoran y realzan el aprendizaje de la educación sexual. Sí, porque a ellos por lo general les toca esa área a desarrollar. Tienen como distintos temas, dependiendo del nivel en el que estén, obviamente dependiendo de los contenidos que estén trabajando, y por lo general los terceros niveles básicos, que son séptimo y octavo, trabajan educación sexual. Y me impacta cómo estudiantes que a veces tienen 50, 60 años, aprenden mucho, comparten con sus familias lo que aprenden acá, aprenden mucho para enseñarle a sus propios hijos de educación sexual, lo que no aprendieron ellos en el colegio, y cómo lo valoran y lo realzan, y te pueden dar cátedra, o sea, de verdad que saben mucho. Pero cómo lo valoran, eso como que me gusta. Y se les da un espacio de ellos a cargo. Exacto, o sea, en el caso de la feria científica, ellos tienen que contarte a ti como público lo que aprendieron, y eso lo tienen que practicar. Obviamente hay un speech que ellos aprenden y se organizan en el equipo. Ya tú haces el material, tú vas a tener que, tú hablas más bonito, así que a ti te toca hablar, no te trabas, no te da vergüenza, ya tú cuentas. Mira, yo puedo aportar con material, puedo ir al consultorio, me consigo, qué sé yo, afiches, ya, buenísimo. Entonces ellos se organizan en el equipo. Y es muy interesante cómo le toman mucha seriedad a la feria. Se apropian del espacio. Muchísimo. Y les gusta mucho. Y bueno, lo que aprenden les da utilidad para su vida, como te digo. Tengo una duda con el sistema de cursos. ¿Primero, segundo medio? ¿Primer semestre es primero medio o es solo primero y segundo medio todo el año? ¿Se priorizan contenidos? Claro. Sí, siempre hay como la intuición de que se divide el primer semestre un curso, el segundo otro, no. No, hay como no sé si es una priorización, pero los contenidos son específicos para esta educación de jóvenes y adultos, donde existe una línea continua durante todo el año. No es que vayan a pasar o no en un segundo semestre. No, como que hay ciertos contenidos que están como obviamente en habilidades ascendentes para poder adquirir el contenido,
y poder afianzando esa habilidad. Pero es continua en el año, el curso completo, y al terminar todo ese año completo ellos cumplen un ciclo, que sería primer nivel, y ahí harían primero y segundo medio. Segundo nivel, tercero y cuarto medio, completo todo el año. Y Susana, si tú me pudieras decir el perfil del profesor, la profesora que enseña en este colegio, ¿cómo es? Bueno, primero que todo, busca? un profesor que tenga algún tipo de acercamiento con la educación de jóvenes y adultos es fundamental, porque de alguna manera ese profesor tiene que entender que el estudiante que está acá es muy distinto a la educación de niños y adolescentes, porque en realidad una persona que por lo general trabaja, estudia en un horario alterno a su trabajo, tiene hijos, tiene dificultades económicas, son cuidadores, o sea, es una vida bien compleja. Entonces, esta es como ellos dicen, nosotros les decimos que no es así, pero ellos dicen que es su última oportunidad para cumplir como el ciclo escolar. Entonces, esa última oportunidad que ellos visualizan tiene que ser exitosa. O sea, tenemos que ayudarlos a llegar a cumplir su meta. Hay que hacerlo. Entonces, ese profesor tiene que tener, primero que todo, esa claridad. Segundo, comprender que enseñar en este espacio tiene que tener un componente de utilidad. O sea, lo que yo enseño, ¿cómo le va a servir a mi estudiante? ¿Cómo lo voy a hacer para que de forma inmediata, como lo hacían con las ferias? Sí, sí. Y la verdad es que lo ponen en práctica. O sea, no sé, por ejemplo, historia, cuando enseña geografía, tenemos súper pocos recursos, pero se las ingenian. Por ejemplo, hace poquito tiempo llevaron a los estudiantes a la torre que tenemos nosotros, que es el lugar más alto de la institución, donde tú puedes ver en 360 Santiago. Ah, ya. Entonces, ¿por acá? Acá mismo, en la institución. Es una torre que es el tercer piso, y ellos llevaron por grupitos a las estudiantes, las profesoras, y ellos lograron visualizar distintos espacios de la geografía de Santiago en este lugar. Entonces, con poquitos recursos ellos logran decir, bueno, ¿por qué es importante estudiar geografía? Me puedo localizar dónde vivo, dónde estoy, dónde están las partes importantes de Santiago, etc. Como que es fundamental entender la utilidad. Eso. Y lo otro, yo creo que es muy importante, los valores que un profesor tenga en la EPJA. Tiene que ser una persona muy flexible, porque este espacio... personalidades también distintas. En el colegio, bueno, tradicional diría yo, se da que los niños igual tienen harta energía, pero están acostumbrados a que haya una autoridad que les diga qué hacer y qué no hacer, pero me imagino que acá debe ser muy distinto porque ellos ya no creo que quieran hacerle caso como a una autoridad, ni se dé como esto del posicionamiento. La simetría. Sí. No se da así, se da como el profesor tiene que llegar a un espacio donde el estudiante lo valore, lo quiera, lo aprecie. Desde el respeto. Lo aprecie y lo respete. Y ahí es cuando se genera esta sinergia donde el estudiante visualiza al profesor como alguien, más que de autoridad, es como alguien que me puede como orientar en el camino que yo estoy buscando, ya sea seguir en la educación superior o seguir trabajando o seguir capacitándome, es un guía. Entonces, ese profesor tiene que tener claro que debe ser flexible para poder ir buscando las maneras de llegar a ese estudiante. Eso por una parte. Segundo, yo creo que en este contexto la justicia social es fundamental. Fundamental. Entender que este es un lugar donde realzas la dignidad del ser humano. Y eso es, no sé, yo creo que nosotros respiramos eso en este lugar. Lo entendemos muy, muy desde la piel. Entonces, ese estudiante para nosotros es una persona muy importante desde que cruza la puerta hasta que se va graduado. Entonces, hay que realzarlo, destacarlo, entenderlo, validarlo. Eso segundo. Y tercero, yo creo que como en los valores, creo que es entender cómo yo le doy una oportunidad a ese estudiante
y también lo hago crecer, pero midiéndose a sí mismo, no midiendo al resto. Como cómo entiendo que el estudiante está acá y hasta dónde yo lo quiero llevar. Sí. Hasta dónde lo quiero llevar y valido su proceso. Gracias, Susana, gracias por este espacio, gracias por lo que nos comentas, tu experiencia. Te quiero agradecer por tu tiempo también. Y bueno, a las profesoras y los profesores que nos escucharon, decirles que estas son experiencias que nos motivan a seguir innovando en el canal, en el programa en el que estamos haciendo Otra Forma de Enseñar, Voces de Profesoras Innovadoras. Nos dejas con las ganas de seguir innovando en la educación, así que muchas gracias. Gracias a ti, Karin, que estés muy bien. Igual, chao.